Hoy vamos a tener el gusto de escuchar un webinar que titula Desarrollo de un sistema de medición para el diagnóstico de equipos industriales basado en análisis vibracional y corriente del motor. Nuestro expositor va a ser el doctor Grover Zurita, director del Laboratorio de Innovación Tecnológica Industrial y Robótica LITIR de la UPB. Muy bien, antes de darle la palabra al doctor Zurita, quiero leer un poquito su biografía y presentarlo. El doctor Zurita ha realizado sus estudios de licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica y su doctorado en análisis vibracional aplicado a equipos rotativos en Luleå University of Technology en Suecia. El doctor Zurita trabajó como consultor para el gobierno ecuatoriano en el programa Prometeo en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador. Además, fue profesor invitado a Chongqing Technology and Business University en China. Posee una patente registrada en Estados Unidos de un algoritmo de optimización para la reconstrucción de la curva de combustión con sistemas no invasivos, que trabajó con investigadores de la empresa Scania. Además, el doctor Zurita es editor de la revista Applied Science en la editorial MPDI en Suiza, en la edición especial Advances in Machine Fault Diagnosis. Es experto en análisis vibracional y procesamiento digital de señales, aplicado al diagnóstico de máquinas, optimización y control de motores de combustión interna y mantenimiento basado en la condición mediante inteligencia artificial. Actualmente es docente investigador de la Universidad Privada Boliviana y es director del Laboratorio de Innovación Tecnológica, Industrial y Robótica LITIR. Agradecer a Grover por su interesante exposición. Muchísimas gracias, Grover. Te paso la palabra. Muchas gracias, gracias a ti, Andrés. Bien, comencemos entonces. El tema de presentación de este coloquio es el desarrollo de un sistema de medición para el diagnóstico de equipos industriales basado en análisis vibracional y corriente del motor. Bien, he trabajado bastante tiempo con el tema de análisis vibracional para el diagnóstico de máquinas y es una parte de los últimos 2 años que hemos hecho 2 publicaciones. Es la base de mi presentación en esta oportunidad. Bien, veamos una pequeña introducción. En un sistema productivo industrial se deben evitar las paradas no programadas de las máquinas, ¿sí? En este contexto es necesario predecir las posibles fallas para anticiparse a ellas y poder planificar su cambio de componentes justo antes de que falle y a su vez maximizar el empleo de componentes. Lo que queremos es desarrollar sistemas de medición en el cual nosotros podemos hacer online el diagnóstico de máquinas y en base a esos datos hacer predicciones. Es decir, por ejemplo, se tiene el cambio de aceite, nos indican normalmente que tiene que ser cada 4.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite y el motor que se tenga, pero eso es nominal, ¿no? Puede que se utilice el auto en un ambiente bastante limpio y pues necesitamos cambiar tal vez en 5.000 o 6.000 kilómetros. Y a lo contrario, estamos trabajando con la movilidad en un ambiente bastante sucio, con bastante smog y probablemente tengamos que cambiar antes. Es decir, lo que nos da el manual de los equipos es que es nominal, ¿sí? Entonces nosotros, en base a datos, lo que podemos hacer una predicción exactamente cuándo se tiene que cambiar los equipos, ¿sí? Y de esa forma se puede ahorrar bastante dinero, porque muchas veces si va a ser uno proactivo en una situación de que se quiebre una pieza, la pieza te cuesta $10 y la parada nos ha costado $1,000, no es proporcional, ¿sí? Entonces, esta presentación se basa en el desarrollo de sistemas de medición de análisis vibracional y corriente. Bien, el objetivo, bueno, en parte he mencionado el objetivo principal de este trabajo de investigación fue el desarrollo e implementación de un sistema de medición de vibración y también para corriente de bajo costo para aplicaciones industriales. Bien, este slide muestra un poquito más o menos el pantallazo que se da de diferentes tipos de mantenimiento. Nosotros estamos trabajando con vibraciones, que es el 45%. Después tenemos corriente, sería el 5%. Estamos copando más o menos el 50% del mantenimiento práctico que se realiza en la industria. Pero también tenemos otros sistemas de medición ultrasonido que se utiliza bastante
en aeronáutica, ¿sí? Después termografía, que se utiliza bastante en sistemas de potencia para determinar las temperaturas que se pueden generar en los componentes, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos bastante con vibración y corriente. Después existe también para el mantenimiento predictivo el análisis de aceites, ¿no? Se hace el análisis químico del aceite y sus componentes y podemos determinar en base a los resultados qué componentes se tiene y de esa forma determinar cuál es el desgaste de las piezas y qué piezas se están desgastando más. Bien, en realidad el análisis vibracional es como un doctor, ¿no? Que va a hacer el diagnóstico de los equipos. Sería bastante complicado para el doctor si nosotros tuviéramos 3 corazones, bombas, poleas en conjunto, ¿no? Ya es más complicado. Pero nosotros con procesamiento digital de señales estamos trabajando bastante en bastantes proyectos que nosotros podemos separar los componentes. Análisis vibracional se trata de separar y después podemos detectar las fallas en esos componentes. Bien, aquí tengo un modelo de un cuerpo humano donde nosotros podemos identificar que cada parte de nuestro cuerpo está compuesta de masa y resortes. Es una situación similar en la industria. Los componentes de las máquinas son componentes de partes. Podemos hacer una discretización y hacer modelos matemáticos para poderlos representar con amortiguadores, resortes y masas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que ustedes estén bastante despiertos en mi presentación, fíjense en la parte de globos oculares, aquí en la parte superior. Si yo puedo entrar con una señal en la parte de la vista, con una señal de 30-80 Hz, probablemente estén despiertos, pero no creo que se necesite esa situación en esta presentación. Entonces, de esta forma nosotros podemos determinar las frecuencias naturales de un sistema. Y después se puede determinar las frecuencias fundamentales cuando el sistema está en rotación. Bien, aquí tengo un ejemplo bastante simple donde tengo la masa, ¿sí? Tengo ahí después las 2 fuerzas de componente y puedo determinar con la segunda de Newton, aquí, omega es igual a 2pi por F, ¿sí? F es la frecuencia, entonces nosotros podemos determinar directamente la frecuencia natural de un sistema, ¿sí? Bien, ¿cómo se mide? ¿Cómo se hace el análisis vibracional? Necesariamente tenemos que tener un componente que queremos medir, en este caso puede ser un motor. Tengo un acelerómetro. El acelerómetro es un componente que mide la aceleración. En este acelerómetro se tiene 2 masas piezoeléctricas. A causa de la vibración se genera una torsión y esa torsión genera un voltaje, ¿no? Y ese voltaje es eléctrico, entonces nosotros podemos pasar a la parte digital y podemos expresarlo a la aceleración y podemos ver directamente en el display qué es lo que está pasando en los componentes, ¿sí? Es decir, tenemos una máquina, tenemos un acelerómetro y después para la parte eléctrica tenemos una tarjeta de adquisición de datos, en este caso es de National Instruments, ¿sí? Es una referencia. National Instruments se tiene componentes de calidad, este es de la industria PCB, que es una de las mejores a nivel mundial, y National Instruments, que es referencia con sistemas de medición. Bien, aquí inicialmente estaré presentando entonces este paper, Development of Low Cost Vibration Measurement System for Industrial Applications, que fue trabajado por Adrián Villarruel y Romeo Velarde y mi persona, y se publicó de febrero 2019 en el Journal Machines de Suiza. Bien, aquí tenemos una tarjeta de adquisición que cuesta alrededor de $40, que nosotros lo estamos implementando, y estamos comparando esta tarjeta con The National Instruments, ¿no? Entonces tenemos una tarjeta de adquisición de datos de referencia. Bien, aquí está el flujograma donde se ha trabajado. Tenemos aquí el acelerómetro. Después tengo un condicionador de señal y tengo las tarjetas desarrolladas aquí, donde nosotros trabajamos para reducir el ruido, y una tarjeta también que se desarrolló que se llama anti-aliasing, que va a reducir el ancho de banda y además reducir el ruido, que se tuvo bastante problemas. Después estaré explicando más en detalle. Es la tarjeta que tenemos conectada y después podemos realizar las mediciones. Aquí está el esquema del circuito, los detalles están en el paper. Bien, algo que es muy importante cuando se desarrolla un sistema, necesariamente se tiene que hacer una validación. Y muchas veces he visto algunos papers que la validación la quieren hacer con un sistema desarrollado, la validación la quieren hacer con los resultados que obtienen.
Pero lo más importante es hacer una validación del sistema de función de transferencia del sistema, es decir, qué es lo que entra y qué es lo que sale del sistema, ¿sí? En este caso hicimos nosotros con Proteus la parte teórica y la parte experimental, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados, es el error que tenemos, que no es representativo hasta 10.000 Hz. Sí hay un error bastante grande en la parte de 100 kHz, que la cual no utilizamos, entonces estamos dentro del rango óptimo de funcionamiento, ¿ya? Además, nosotros hicimos una validación con los valores que se tiene de National Instrument, la tarjeta con la que queríamos comparar, y también estamos dentro de ese rango de error que tiene la misma tarjeta estándar. Aquí está la validación que realizamos cuando ya nosotros comenzamos a trabajar y ya teníamos casi desarrollado la tarjeta de adquisición. Entonces fuimos a la empresa a hacer mediciones. Aquí tengo el acerómetro, tengo aquí el acerómetro también. Entonces al mismo tiempo se realizaron ambas mediciones con el sistema desarrollado y con el sistema estándar, ¿no? Entonces ahí tengo la tarjeta de acción de National Instruments y aquí está nuestra tarjeta desarrollada, ¿sí? Entonces de esa forma se hicieron las mediciones y comenzamos a hacer el análisis. Algo que nosotros trabajamos bastante y en general se trabaja con la transformada de Fourier, ¿no? Que es lo más común. Se ha estado trabajando en parte individualmente con análisis de kurtosis, que es la cuarta dimensión de una señal, ¿sí? Entonces, y también se trabaja con análisis de involuta, que es la transformada de Hilbert. En este trabajo hemos combinado y hemos sacado las esencias de cada método para sacar algo interesante y al final les mostraré los resultados que han sido muy interesantes. Hemos reducido bastante el ruido. El problema con análisis vibracional es que podemos reducir el ruido y también reducimos en algunos casos la señal. Ahí sí que eso es un problema, ¿no? Después realizamos también obviamente análisis de corriente para determinar en motores de inducción los problemas que puedan tener, ¿sí? Aquí está también las mediciones que se hicieron. Tenemos una empresa que nos ayudó a realizar las mediciones y aquí tenemos mediciones en nuestro laboratorio también, ¿sí? Entonces, comenzamos a hacer validación del sistema de medición desarrollado, pero lamentablemente no pudimos continuar. Aquí están, estas dos señales son las mismas. Estas señales son de un método estándar que se utiliza en los equipos, ¿no? Tradicionales, y aquí tenemos la misma señal reducida el ruido, ¿sí? Entonces, inicialmente podemos ver que existe una coherencia óptima. Hemos hecho análisis de coherencia también, que eso se puede hacer con análisis vibracional. Cuán coherente es una señal con otra. Después podemos ver que los picos están en posiciones correctas y lo interesante de todo esto que hemos podido reducir el ruido, ¿sí? Que es lo interesante. De igual forma, aquí tenemos una reducción. Aquí se ve, no hemos podido identificar el porqué de una amplitud tan elevada. Está en la misma frecuencia, pero se tiene una amplitud muy elevada, ¿sí? La curva roja es la de referencia y la azul es la que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, está en observación esta parte. Por lo demás, todo está correcto, ¿no? Tenemos una coherencia casi del 99%, ¿sí? Entonces, estamos por el camino correcto, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir de esta parte? Esta es la parte de donde trabajamos con análisis vibracional. En base en los resultados obtenidos, el sistema de medición de vibraciones desarrollado ha demostrado robustez, es robusto, es confiable y también tiene una buena precisión. Bien, entremos ahora a los motores de inducción, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con este tipo de motor de 2 HPs, ¿sí? Y queríamos determinar algunas fallas, ¿sí? Y la presentación se basa en este paper que ha sido publicado en junio, hace unos meses atrás, y el título es A Software Development Firmware System for Broken Rotor Bar Detection and Analysis of Induction Motor Through Current Signature Analysis. Aquí está ese análisis de corriente. Entonces, lo que nosotros trabajamos en este proyecto es, hemos desarrollado un sistema de medición específico para análisis vibracional, pero con pequeñas modificaciones podíamos llegar a medir corriente. Entonces, en este caso, estamos trabajando con un sistema de un motor de inducción que queremos determinar las fallas que podría tener ese motor mediante la medición de la corriente. Y la corriente es práctico, hay un sensor de calidad que cuesta $25, entonces
con un costo de unos $80-90, se llega a un sistema completo para hacer mediciones de corriente, ¿sí? Si no lo han visto alguna vez un motor, ahí tenemos el eje, tiene un rotor, el estator, ¿sí? Tenemos el ventilador en la parte de atrás. Entonces, más o menos en contexto global, estos son los componentes de un motor, ¿sí? Entonces, sobre eso podemos ver que en la parte del rotor se tiene estos anillos, hay unos anillos y estas barras, ¿sí? Estas barras son los conductores que se trabajan. Y lo que hemos hecho nosotros, hemos quebrado una barra. Hemos hecho el análisis, hemos quebrado 2 barras, 3 barras y ver la tendencia. Y de esa forma nosotros podemos detectar con análisis de corriente la severidad de la falla. Estas son las ecuaciones, no voy a entrar mucho en detalle, pero decir que tenemos NS es la velocidad síncrona, S es el deslizamiento que hay de la relación que existe de la velocidad síncrona con la velocidad del rotor y tenemos un valor normalizado, ¿sí? Después, para detectar las fallas, podemos ver que necesitamos F1 y que necesitamos S, que lo podemos calcular de estas ecuaciones, ¿sí? Lo podemos realizar teóricamente o también podría ser con la práctica, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar con esto. Bien, aquí también hemos utilizado el análisis de corriente, ¿sí? Que se mide el amperaje, es un amperímetro de gancho que se coloca, básicamente se tiene el cable y es un gancho que ingresa alrededor y se puede medir el amperaje, ¿sí? Después utilizamos también, similar a lo que se utilizó en el análisis vibracional, la transformada de Fourier, análisis de kurtosis y análisis de involuta, ¿no? Entonces, hicimos la combinación. Lo interesante que con análisis de kurtosis es nosotros podemos encontrar dónde están las posibles fallas dependiendo de sus amplitudes. Y después podemos utilizar el análisis de involuta para que este método es muy sensible a reacciones rápidas de la señal. Entonces, hicimos una combinación y salió algo muy interesante. Bien, en análisis vibracional se tiene normativas, se tiene también unas tablas de Charlotte, que se lo llama, y existen ya ejemplos más o menos de cómo se ve la señal cuando se tiene una determinada falla. En este caso vemos un motor de inducción, la excentricidad del estator, entonces ve el espectro es de esta forma, excentricidad en el rotor se ve de esa forma. Después tenemos problemas con el rotor, eso es lo que hemos analizado. Aquí tenemos las barras, estas son las barras, ¿sí? Alrededor del rotor, esas barras. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Hemos hecho mediciones cuando el motor está bien, después hemos generado la falla, una barra, se ha quebrado una barra, segunda barra, tercera barra. ¿Sí? Nosotros podemos cuantificar la severidad en esa situación. Bien, aquí tengo algunos ejemplos de referencia que nos dan. Entonces aquí tengo, el motor está girando a 50 Hz, tengo la amplitud, ¿no? Y esto es cuando está ok el motor, entonces vemos que existe una dinámica de la señal de 64 dB, ¿no? Es bastante amplio. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una vara rota? Entonces aquí va bajando y va subiendo las señales de los sidebands, las bandas laterales, porque existe un error, ¿sí? Cuando existe error, en general, en análisis vibracional se tiene bandas laterales sobre la señal fundamental de rotación, que en este caso del rotor, entonces ya comienza a pronunciarse ahí las bandas laterales, ¿no? En este caso ya tenemos 44 dB, ¿no? Aquí tenemos dos barras quebradas, ¿no? Entonces podemos ver en este caso es 37 dB. De esa forma nosotros podemos ir cuantificando el error que se puede dar dependiendo de las fallas que se somete en un sistema, ¿no? Entonces eso ha sido nuestro análisis. Bien, aquí tenemos el problema. Es el problema que es bastante usual, especialmente en Bolivia, porque nosotros desarrollamos el sistema de medición y todo estaba muy bien en nuestro laboratorio. Vamos a la industria y se comienzan a generar interarmónicos, más picos de lo que tendría que haber. Y esos picos eran más elevados que la señal, entonces no tenía sentido el de
poder realizar una medición. Y este problema se tiene porque en nuestro laboratorio todos los parámetros están controlados. Cuando vamos a la industria, ahí lo que se tiene es de que lamentablemente muchos motores no están aterrados. Hay un campo magnético que cruza por todo lado, entonces obviamente ingresa por los cables, por los sensores, el ruido que uno no quiere tenerlo en las mediciones. Entonces tuvimos que trabajar y se trabajó bastante con el tema de reducción de los filtros digitales para reducir el ruido, ¿sí? Entonces básicamente habíamos desarrollado en unos 4 o 5 meses el sistema de medición y tuvimos que trabajar por problemas de ruido 3 veces más, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se tiene en el laboratorio no se lo puede implementar directamente en la industria, ¿sí? Aquí está nuestro sistema de medición. Tuvimos un motor de medición y otro para que nosotros podamos simular la carga, ¿sí? A ver, veré qué hora es. Uy, y es 27, tengo que apurar un poco. Entonces, aquí se realizó al mismo tiempo, en la misma posición, 2 mediciones, uno con un sistema estándar y otro con el sistema desarrollado. O sea, ahí tenemos nuestra tarjeta y aquí está la tarjeta de National Instruments. Aquí está la configuración global. Aquí utilizamos PLCs para detectar los datos y tenemos aquí una interfase hombre-máquina también que hemos realizado directamente para que se pueda ver los resultados, y aquí tenemos las 2 mediciones con nuestra tarjeta y con National Instruments y se hizo la comparación. Aquí está la interfase hombre-máquina donde tenemos todos los datos desarrollados de voltaje, velocidad, amperaje, ¿no? Bien, inicialmente, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo mediciones en diferentes cargas, 10, 20, 30 Hz. Después realizamos mediciones con cargas diferenciadas de 28, 53, 84%, disculpen, y se repitió 5 veces, ¿no? Para tener cuál es la desviación estándar de nuestras mediciones, ¿no? Esto es cuando nosotros tenemos nuestros el motor está en estado OK, ¿no? Entonces, aquí tenemos la señal en 30 Hz, eso es lo que estamos haciendo, es un ejemplo de este ejemplo, ¿sí? Ahí tengo y no tengo las señales de los sidebands, que son las frecuencias laterales, ¿sí? Que podría generarse cuando se tiene una falla en un equipo, ¿sí? Aquí también tengo otro ejemplo donde tenemos todo está OK, y no existe bandas laterales. Aquí se hizo medición con una misma velocidad, pero se cambió la carga de 0, 22, así, ¿no? Entonces, todo está dentro de lo normal, ¿sí? Aquí, en esta gráfica, comenzamos a generar las fallas, 1 barra, 2 barras, 3 barras, ¿sí? Entonces, y tenemos cuando no existe nada. Entonces, cuando tenemos el estado del motor que está OK, ¿no? Similar a lo que les mostré, las tablas se generaron también con 30, 20 y 10 Hz, diferentes velocidades para ver la repetibilidad de las señales y hacer una comparación, ¿sí? Aquí tengo un motor que está OK, no existen las bandas laterales, ¿sí? Pero sí tengo aquí con una barra quebrada, y ahí está ¿no? Aquí tenemos los dos componentes de los componentes de frecuencia, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo también con las bandas laterales, ¿sí? Algo que es interesante, el parámetro que nosotros identificamos que fue muy bueno está en 2 Hz, ¿sí? Y aquí lamentablemente no se puede ver porque ese parámetro está mezclado con el ruido, ¿sí? Entonces tuvimos que trabajar bastante con procesamiento digital de señales para poder reducir el ruido y sacar a luz la señal que de nuestro interés, ¿no? Entonces, de esa forma trabajamos, y aquí está un ejemplo. Es el nuevo parámetro para detectar severidad, que es la frecuencia de paso de polos, que está a 2.54 Hz, ¿no? Entonces pudimos hacer esa identificación de un parámetro bastante interesante, ¿sí? Y aquí repetimos, ¿no? Y aquí la severidad va incrementándose por el número de barras quebradas, ¿no? Entonces, podemos trabajar de esa forma, identificar las barras quebradas y con la severidad respectiva. Uy, perdón. Ahí tengo, bueno, aquí en conclusiones, se cumplió con el desarrollo e implementación de un sistema de medición de diagnóstico de máquinas. Se desarrolló un sistema anti-aliasing, y este sistema es bastante interesante, reduce
en un sistema dinámico del ruido. Después las mediciones se llevaron a cabo con una validación bastante estricta. Trabajamos con análisis de coherencia, ¿no? Para ver que realmente si nuestro sistema era válido, robusto y confiable. ¿Sí? Bueno, finalmente muchas gracias por su atención.